Padre, te bendecimos, Señor, te damos gracias, Dios, por este día, por tu amor, tu bendición, tu gloria, tu paz, Señor. Porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Santo, Señor. Tú eres nuestro proveedor, Señor. Tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Señor, Dios Padre de toda la tierra, Señor. Tú eres el Dios, Señor, de esta tierra, el Dios de Abraham, de Jacob y de Israel. Es mi abogado, Señor. El Dios de Abraham, de Jacob y de Israel es el que pelea por mí, Señor Dios. Tú eres el dueño de todo, Señor. Hoy te reconocemos como Dios, como Rey, como Señor, como gobernador de nuestras vidas, como el Dios de nuestros corazones, como el Dios, Señor, de toda la tierra, de todo el universo, Señor. Venimos ante ti, Padre, a glorificar tu nombre, a exaltar tu nombre, a venerar tu nombre, a decirte, Padre, que lo único necesario eres tú, que lo único puro eres tú, que lo único que necesitamos eres tú, Padre Santo. Que esta palabra, Señor, venga de tus labios, venga de tu corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre Santo. Que venga de los planes que tienes con cada uno de nosotros, con aquellos que nos ven, Señor Dios Padre. Que cada uno, Señor, de nosotros pueda, Señor, ver tu gloria, tu amor, tu misericordia a través de esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando la escuchas o la lees, ¿ah? ¿Qué trae? Pero para muchos parece que no trae nada, ¿cierto? Porque la escuchamos, la leemos, pero no la ponemos en práctica. O se nos olvida, o no sabemos qué estamos buscando realmente. Pero cada que usted viene a la iglesia para escuchar la palabra de Dios, es porque realmente quiere cambiar, ¿o no? Y para poder cambiar tenemos que hacer tú y yo un esfuerzo, ¿no? No es solamente escucharla, sino ponerla en práctica. No solamente escucharla, sino pelear, ¿cierto? Pelear para estar en santidad. Estamos diciendo esto hace mucho tiempo, pero vemos que no hemos avanzado y usted tiene que ponerse a pensar en qué no ha avanzado, en qué está estancado, porque tal vez la palabra la está escuchando, pero no la hemos puesto en práctica. Pero vamos a ver ahora ¿qué trae cuando no escuchamos la palabra? O cuando la escuchamos y no la ponemos en práctica. O cuando la leemos y no la ponemos en práctica. ¿Cierto así? Vamos a ver qué trae, porque realmente hay que escucharla y ponerla en práctica. Lo primero que trae la palabra cuando tú la escuchas, cuando tú no la escuchas, cuando tú no la lees, cuando no la pones en práctica, lo primero que trae es desesperación. Tal vez aquí está todo no está en orden como debe de estar, tal vez en desorden, tal vez falten muchas más cosas por decir, pero realmente lo que trae ¿qué? Desesperado. Y así me sentía yo lo pongo como ejemplo, cuando yo verdaderamente solamente escuchaba la palabra, la leía, pero realmente a veces ni la entendemos. Y cuando la entendemos a la manera de nosotros y como nosotros queramos, y nos la explicaron como muchas veces mal, ¿cierto así? Y nos gustaba más fácil que nos explicaran mal la palabra, ¿cierto que sí? Porque realmente nos acalveteaba ¿qué? El pecado. ¿Qué es lo que primero trae? La desesperación. Por eso vamos en 2 de Corintios. Busquemos 2 de Corintios. En 2 de Corintios 4. Veamos 2 de Corintios 4. El versículo del 7 al 10 dice: pero esta riqueza la tenemos en nuestro cuerpo, que es como una olla de barro, para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. ¿De dónde viene la palabra? De Dios, ¿y no qué? Y no de nosotros. Así, aunque llenos de problemas, no estamos sin salida. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. ¿Tenemos qué? Pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Escuchen qué promesa, ¿cierto así? No estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos destruyen. ¿Ah?
Donde quiera que vamos, llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que también en su vida se muestre en nosotros. ¿Ah? Entonces, ¿qué? Cuando no leemos la palabra, cuando no la ponemos en práctica, andamos desesperados. Pero yo le voy a volver. Así que llenos de problemas. ¿Llenos de qué? De problemas. ¿Cierto? ¿Quién no tiene problemas? ¿Ah? No estamos sin salida. Aunque no estemos sin salida, aunque no haya salida. Trato de ir tremendo. ¿Ah? Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. ¿Será que es así? Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Tremenda promesa de Dios, ¿no? Nos derriban, pero no nos ¿qué? No nos destruyen. Y eso es lo que usted tiene que entender. Cuando no practicamos, cuando no escuchamos la palabra y la leemos y no la entendemos y no la ponemos en práctica, estamos en oscuridad. ¿Usted lo cree o no? ¿Estamos en qué? Así mantenía yo. Yo mantenía una oscuridad. Ahora la luz ha caído sobre mi vida. Por eso dice en Job. Busquemos Job. En Job 3, el versículo 7 dice: ojalá hubiera sido una noche estéril en que faltaran los gritos de alegría. Ojalá hubiera maldecido a los hechiceros que tienen poder sobre Leviatán. Ojalá que la mañana no hubiera brillo de los luceros, ni hubiera llegado la luz tan esperada, ni se hubiera visto parpadear la aurora. ¿Ah? Tremendo, ¿no? Este Job deseaba no haber nacido, porque cuando tú y yo no estamos con Dios, pues es mejor no haber nacido. Porque realmente no servimos para nada. Ah, no, pero es que yo trabajo, yo soy... No, es que usted está sirviendo para usted mismo, porque el trabajo es para usted, ¿o no? Pero cuando usted se mete a Dios es porque está sirviéndole a Dios y a los demás. ¿Qué pasa cuando no escuchamos la palabra, ni la leemos, ni la entendemos? ¿Qué pasa? Lo segundo que pasa, mantenemos ¿qué? Tristes. ¿Usted lo cree? Mantenemos tristes. Por eso busquemos a Isaías. ¿Se acuerda que sí manteníamos nosotros cuando realmente no estábamos con Dios? Ni entendíamos la palabra, ni la escuchábamos. Manteníamos ¿qué? Tristes. Por eso dice Isaías 50, el versículo del 2 al 3: porque cuando yo vine no encontré a nadie, porque cuando llamé nadie me contestó. ¿Creyeron acaso que yo era capaz de rescatar? ¿Acaso no creyeron que yo era capaz de rescatarlos? ¿Creyeron acaso que no podía liberarlos? Basta una orden mía para que se quede el mar, para que se seque el mar y los ríos se conviertan en desiertos, para que los peces se mueran de sed y se podrán por falta de agua. Y se pudran por falta de agua. ¿Quién dice eso? Jesucristo. ¿Ah? Yo vuelvo y lo leo. Porque cuando yo vine no encontré a nadie. ¿Cuando vino quién? Jesús. No encontré a nadie, porque cuando llamé nadie me contestó. ¿Creyeron acaso que yo no era capaz de rescatarlos? Ustedes han creído que Dios no es capaz de rescatarnos de nuestros problemas. ¿Creyeron acaso? Por eso tenemos que obedecer para que Dios nos rescate. Entonces, ¿creyeron acaso que no podían libertarlos? Basta una orden mía para que se seque el mar y los ríos se conviertan en desierto, para que los peces se mueran de sed y se pudran por falta de agua. Yo visto el cielo de luto y lo cubro con vestido de tristeza. O sea que cuando no tenemos a Dios, ¿qué? ¿Andamos en qué? En tristeza. ¿Cierto que sí? En tristeza, porque Él es el único que nos puede salvar de todas las cosas que nos estén pasando. ¿Qué otra cosa? Cuando no escuchamos la palabra de Dios, cuando no la leemos la palabra de Dios, cuando no la entendemos, cuando no la ponemos en práctica,
mantenemos tropezando. ¿Usted lo cree o no? ¿Cierto que sí? ¿Mantenemos qué? Tropezando. Por eso vamos a buscar en Proverbios. Busquemos en Proverbios. Proverbios 4, el versículo 19. Pero el camino de los malvados es oscuro, ni siquiera saben contra qué tropiezan. Y es verdad, ¿no? Cuando estábamos sin entender la palabra, o cuando ustedes, pero a muchos todavía como que no han entendido la palabra, como que la escuchan y como que no les paran bolas, ¿cierto? Como que la escuchan, pero apenas viene el pecado, se olvidan de la palabra de Dios. Y dice el Señor, así como ustedes se olvidan, yo me olvidaré de ustedes también. Entonces, ¿qué? Tropezamos. Y no queremos tropezar más. ¿Usted quiere seguir tropezando? ¿O no? Entonces empieza a practicar la palabra, a escucharla y a entenderla, para que no siga tropezando. Cuando no escuchamos la palabra de Dios, cuando no la leemos, no la entendemos y la ponemos en práctica, mantenemos angustiados. ¿Usted lo cree o no? Por eso dice en Mateo, busquemos Mateo, ¿mantenemos qué? Angustiados. En Mateo 6, el versículo del 25 al 26. Por lo tanto yo les digo, no se preocupen. ¿Qué nos dice Jesús? Por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. No vale la vida más que la comida, y el cuerpo más que la ropa. Aquí a veces no entendemos. No vale la vida más que la ¿qué? Que la comida, y el cuerpo más que la ropa. ¿Usted lo cree? ¿Que el cuerpo vale más que la ropa? ¿Sí lo cree? Miren las aves que vuelan por el aire. No siembran ni cosechan ni guardan la cosecha en el granero. Sin embargo, el Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer. A ustedes valen más que las aves. Tremendo. Yo creo que eso nos falta leerla y entenderla, ¿cierto que sí? Si Dios, pero ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué estamos así? ¿Porque andamos en qué? En pecado. Porque no entendemos la palabra ni la ponemos en práctica. Porque leemos la palabra pero no la ponemos en práctica ni la entendemos. O la entendemos y nos hacemos los bobos. Entonces, pero Dios dice ahí que ¿qué? No vale más el cuerpo que la ropa. Tremendo, ¿no? Si las aves del cielo, ¿usted cuándo ha visto un pájaro preocupado porque no tiene comida? Dice, cuando usted no oye la palabra, ni la pone en práctica, ni la escucha, ni la lee, no conoce la verdad. ¿Usted lo cree? ¿No conoce qué? La verdad. Por eso dice en segunda de Timoteo, busquemos segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 3, el versículo 6, 7. Escuche lo que dice. Porque a ellos pertenecen esos que se meten en las casas, engañan a débiles mujeres cargadas de pecado, que arrastradas por toda clase de deseos, están siempre aprendiendo, pero jamás llegan a comprender la verdad. Y cada que usted no comprende la verdad y no la pone en práctica, y están esos malos deseos a toda que una niña por ahí está detrás de ella. ¿Sí me entendió? Es porque no ¿qué? No conoce la verdad. ¿Creen ustedes que es verdad o no? Porque no conocen la verdad. Y como no conocen la verdad, no ponen en práctica la palabra, ni la pronuncian, ni nada. Son como esos, vuelvo y les leo porque aquí nos dice cómo somos. ¿Cómo somos? Como estos hombres. Porque ellos pertenecen a esos que se meten en las casas. ¿Ustedes saben que se meten en las casas? Engañan a débiles mujeres. Cargadas de pecado. O sea que se meten a las casas engañando a débiles mujeres cargadas de pecado. ¿Quiénes están cargadas de pecado? Las mujeres. Cargadas de pecado. Y así hay muchos cristianos por ahí. Conocen mucho la palabra, y tales, pero vienen a conquistar a las mujeres con el verbo de Dios. ¿Han notado? Con la palabra de Dios, para que los vean que conocen mucho y que realmente hacen muchas cosas. Dice, arrastradas por toda clase de deseos. ¿Quiénes están arrastrados por toda clase de deseos? ¿Ustedes o las mujeres? No pregunten. Están siempre aprendiendo, pero jamás llegan a comprender la verdad.
Y aquí muchos cristianos están siempre en la iglesia, escuchando la palabra, oyendo la palabra, leyendo la palabra, orando, pero nunca entienden la verdad. ¿Es verdad o es mentira? Y cada que usted está en pecado, cada que está en fornicación, cada que está en adulterio, es que usted no ha entendido la verdad de Dios. ¿Lo creen o no? Cada que usted esté en pecado de las cosas, no ha entendido la verdad de Dios, y como no siente vergüenza ni siente nada y cree que conviniendo a la iglesia va a tapar todas esas cosas, y no es así. Tiene que cambiar. Cuando no escuchamos la palabra, ni la ponemos en práctica, ni la leemos, ni la entendemos, dice Dios, andan en ignorancia. ¿Usted lo cree? ¿Andamos qué? En ignorancia. Solamente vamos a hacer hoy una batalla fuerte porque vamos a quitar todo esto. Ignorancia. Busquemos Efesios. Efesios 4, el versículo 18. ¿Andan qué? Ignorancia. Y tienen oscurecido el entendimiento. Ellos no gozan de la vida que viene de Dios, porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Tremendo, ¿sí? Yo vuelvo y lo leo. Yo no sé por qué le iba a repetir tanta palabra, porque ¿será que no hemos hecho caso? ¿Será que no hemos entendido? ¿Será que la hemos escuchado pero realmente no lo hemos puesto en práctica? Tienen oscurecido el entendimiento. ¿Y cuántos aquí tal vez tenemos oscurecido el entendimiento? Pero digan, Señor, hoy tú vas a abrirme y poner la luz en mi entendimiento. Ellos no gozan de la vida que viene de Dios. ¿Cuántos no gozan de la vida que es el cristianismo? ¿Cuántos no están gozando del cristianismo? Dígame pues, porque eso es lo que hace el enemigo y Satanás, ¿cierto que sí? Ponerlo triste. Ay, mira, eso es como goza. Mira ese hombre que tiene 2 y 3 mujeres y yo no puedo. Mira ese drogadito. Mira todas estas cosas, ¿cierto que sí? No está gozando de la vida de Cristo. No está gozando del cristianismo. ¿Usted lo cree? Porque son ignorantes. ¿Porque son qué? A causa de lo insensible. ¿De lo qué? Del corazón. Y cada que tú y yo no estamos poniendo en práctica la palabra de Dios, no estamos entendiendo la palabra de Dios, no la estamos leyendo y poniéndola en práctica, somos insensibles. Tremendo. ¿Insensible qué? El corazón. O sea que se va poniendo como durito, ¿cierto que sí? Porque entonces otra cosa, cuando no escuchamos la palabra, cuando no la leemos, cuando no la entendemos, otra cosa que pasa, se pone el corazón duro. ¿Usted lo cree? Se pone el corazón ¿qué? Duro como la roca. Se pone duro. Zacarías, vamos a ver a Zacarías 7, el versículo 12. Zacarías 7:12 dice: endurecieron su corazón como el diamante, para no escuchar la enseñanza y los mandatos que el Señor Todopoderoso comunicó por el Espíritu, por medio de los antiguos profetas. Por eso el Señor se enojó mucho. ¿Endurecieron qué? El corazón. ¿Y cuál de todos estamos duro el corazón? Pero hoy vamos a tener un corazón sensible, ¿lo cree? Hoy vamos a tener un corazón sensible. Espero que todo esto nos haya. ¿Qué hay cuando estamos así como dice el Señor, que no leemos la palabra, que no la escuchamos, que no hacemos nada para ir? ¿Sabe qué? Tenemos temores. ¿Hay muchos qué? Temores. Hay muchos temores. Deuteronomio. Busquemos Deuteronomio. Deuteronomio 31, el versículo 6. Tengan valor y firmeza. No tengan miedo. ¿No tengan qué? Ni se asusten cuando se enfrenten con ellas, porque el Señor su Dios está con ustedes y no los dejará ni los que
abandonarán. Cuando se encuentren con esas naciones, con esos hombres, con esos demonios, con lo que usted tenga, Dios no nos va a ¿qué? Abandonar. Por eso busquemos ahí mismo en el Salmo, busquemos Salmo. De eso mismo. Salmo 118. 118 del 6 al 7. El Señor está conmigo, no tengo miedo. ¿Qué puede hacer el hombre? El Señor está conmigo, Él es mi ayuda, y he de ver derrotados a los que me ¿qué? Odian. ¿Usted lo cree? Vamos a orar porque vamos. Más de una iglesia no ora por eso, pero vamos a orar. A ver, pues yo veo por las manos así. Dios está conmigo, dígale. Yo desato en el Salmo 118 sobre mi vida, sobre mis amigos, sobre mis problemas, que el Señor está conmigo. El Señor está conmigo, Él me ayuda, y he de ver derrotados a mis enemigos. Y yo declaro que tú, como hombre de Dios, como cristiano, como obediencia a Dios, como que pones a práctica todo lo que Dios habla en el nombre de Jesús, yo declaro que tus enemigos serán derrotados en el nombre de Jesús. Lo declaro aquí en la tierra, lo desato aquí en la tierra, en el nombre de Jesús, porque la oración del justo puede mucho. Lo declaro en su vida en el nombre de Jesús. Por eso seguimos con esto, y digamos que dice, ¿qué es lo que no nos deja? ¿Qué es lo que no nos deja qué? Cuando no entendemos la palabra de Dios, cuando no la leemos, cuando no hacemos en práctica todo esto, lo que dice Dios, ¿qué nos pasa? Lo primero, lo segundo que nos pasa, hay iniquidad, y la iniquidad se queda en tu vida. ¿Y qué es la iniquidad? Por mucho que usted confiese los pecados que haya confesado los ancestros, y no haya algún hombre que haya reprendido toda esa iniquidad en su vida, eso va a seguir de padres a hijos y hijos a padres. Por eso busquemos en Nehemías, busquen Nehemías. Nehemías, busquemos Nehemías 9, del 2 al 3. Y separándose de aquellos que descendían de extranjeros, se pusieron de pie y reconocieron sus propios pecados y los de sus antepasados. Mientras permanecían en su lugar durante 3 horas, se leyó públicamente el libro de la ley del Señor su Dios. Durante otras 3 horas confesaron sus pecados y adoraron al Señor. Es que cuando tú y yo hemos escuchado la ley del Señor, hemos leído la palabra, hemos escuchado la palabra, ya tenemos que haber ¿qué? Cambiado. ¿Cierto así? Haber dejado el pecado. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Ya teníamos que haber dejado el pecado hace mucho tiempo. Pero es que todos los días pecamos. No, usted no me está diciendo, yo les digo, son pecados carnales, pecados que usted hace con la boca, pero no me hable de pecados espirituales de la mente. Yo le estoy diciendo pecados que usted sabe que son fuertes, que eso le toca a usted. Está bien que vengan tentaciones mentales y eso vamos a reprenderlo y todas las cosas, pero pecados que usted lo hace con su propia carne. De eso habla Dios, y muchos todavía no hemos entendido eso. Y tú y yo son a que entendamos. Entonces somos ¿qué? La iniquidad. No se va la iniquidad de nosotros. ¿Usted lo cree? No se va, se queda ahí, se queda. Y Dios quiere que tú y yo dejemos eso. Por eso busquemos en Éxodo 34:7, que dice: por 1000 generaciones se mantiene fiel a su amor,
Y perdona la maldad y rebeldía y el pecado, pero no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos, en los nietos y en los bisnietos y en los ¿qué? Tataranietos. Es hora que usted empezamos a entender. Cuando tú y yo cuando no escuchamos la palabra, cuando no la leemos, cuando no la buscamos, entonces viene algo sobre nosotros que estamos ¿qué? Vacíos. Ah, Señor Dios. ¿No ha notado que cuando hay una liberación, Dios lo primero que nos dice, bueno, ya estás libre, empieza a leer palabra, empieza a entender, vaya, escúchela para que se vuelva y se llene, ¿cierto que sí? Pero cada que usted peca, vuelve otra vez al vacío, porque no encontramos cómo hacerle entender esto. ¿Estás qué? Vacío. Por eso busquemos ahí, en Ruc, busquemos Ruc 1, el versículo 21, y dice: salí de aquí con las manos llenas y ahora las traigo vacías. ¿Las traigo qué? Porque así lo ha querido el Señor, porque me llaman Noemí, si el Señor Todopoderoso me ha condenado y afligido. ¿No? Cuando tú y yo no estamos buscando y creyéndole a Dios, estamos ¿qué? Vacíos. ¿Lo creo que no? Cuando no estamos escuchando la palabra de Dios o leyendo la palabra de Dios y poniéndole a práctica, viene otra cosa a nosotros. No hay sentido a la vida. ¿Usted lo cree? No hay sentido a la vida. Por eso busquemos en Job 35, el versículo 15 al 16. Ustedes no saben que esta palabra que estamos aquí a mí me pone como maluco, hasta cuando yo soy hasta libre todos los días, porque hasta me daño de estómago y sigo adelante y veo aquí que cuando estoy hablándoles siento esa presencia y esos pies me queman. Yo no sé, algo está sucediendo. En el Job 135 del 15 al 16. Job 35 del 15 al 16. Dices que Él no se enoja ni castiga, que no presta mucha atención al pecado. Pero Job, estás diciendo cosas sin sentido. Estás hablando mucho y sin inteligencia. ¿Ah? ¿Y es así o no? Cuando no tenemos a Dios, hablamos cosas sin sentido, ¿cierto? Y no le dimos vida a las cosas. Por eso entonces dice que cuando no estás haciendo o estás escuchando la palabra, leyéndola, poniéndola en práctica, estamos ¿qué? Atormentados. ¿Usted lo cree? Estamos siendo ¿qué? Atormentados. Por eso dice Mateo, busquemos Mateo 15, el 21 al 22. Dice: Jesús se dirigió de allí a la región de Tiro de Sidón, y una mujer cananea de aquella región se acercó gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija tiene un demonio que la hace sufrir mucho. Y cuando tú y yo no estamos escuchando la palabra, leyendo y no hemos puesto en práctica, somos ¿qué? Atormentados y sufrimos mucho, no por un demonio, por mucho. Esta al menos tenía uno, al menos le podía pedir, pero ¿cuántos tenemos tantos, no? Y por eso tienes que entender todo esto que te estoy diciendo. Oye, por eso cuando tú y yo no entiendes la palabra, no la estás escuchando, no la estás leyendo, estás atormentado. Primero atormentado, mantienes demonios. ¿Usted lo cree? Mantienes demonios. Primera de Corintios, busquemos Primera de Corintios 10, el versículo 20 al 21. Lo que digo es que cuando los paganos ofrecen algo en sacrificio, se ofrecen a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes tengan nada en común con los demonios. No puede beber de la copa del Señor y a la vez de la copa de los demonios.
ni pueden participar de la mesa del Señor y a la vez a la mesa de los demonios. Y así somos muchos cristianos. ¿Te toca así? Participamos de la cena, venimos a las reuniones, venimos a los ayunos, pero no hay cambio. ¿Por qué? Porque tenemos demonio. ¿Y cuál demonio? Adulterio y fornicación. Y muchos más. Y me quedo aquí, ustedes saben cada quien cuál demonio está dominando y cuál está peleando y qué le está permitiendo usted a él. Porque cada que usted le permite, cada que cae va cogiendo más fuerza. No va a querer que se vaya disminuyendo. Eso cae más fuerza. Por eso usted lleno de lascivia, pornografía, empieza a tener todos sueños, todo morboso y todas las cosas. Porque usted está cayendo en todas las cosas. ¿Y por qué? Sí, cualquiera puede caer en eso. Dice que cuando no estás leyendo la palabra y cuando no estás escuchándola, cuando no la estás entendiendo, tienes falta de perdón. A mí me tiene muy triste su falta de perdón, que yo me encontré un muchacho hace mucho tiempo y estábamos hablando del perdón. ¿Y sabe qué me dijo este hombre? Que me puso hasta con los pelos de punta de los dedos. Me dijo: ¿es que usted perdona? Y yo: ¿cómo así que yo perdono? Claro, yo perdono. ¿Y cómo así que tú perdonas si el único que perdona es Dios? Y yo: ¿cómo me está hablando? Si yo no tengo el poder de perdonar. Y yo: sí, yo sí lo tengo. Porque el Padre nuestro dice: perdona vuestras ofensas como yo. No dice como Él. Como Él perdona, no es como yo perdono los que nos ofenden. Y cada que usted, se lo voy a decir, cada que usted no tiene el poder de perdonar, se lo voy a decir sinceramente, si usted no tiene el poder de perdonar, sus pecados tampoco han sido perdonados ninguno. No han sido perdonados ninguno. Escuche pues, que es que no han podido entender. Cada que usted no perdona, sus pecados tampoco han sido perdonados. Por eso es que mantienen a toda en ruina, en escasez, y mantienen todo eso, porque usted no perdona. Oh Señor Dios. Mateo 18, 21 al 22. Entonces Pedro fue y le preguntó: Jesús, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Quién fue y le preguntó? Pedro. A mi hermano, si me hace algo malo, hasta 7, le dijo. ¿Quién le dijo? Jesús. O sea, Jesús no dio el perdón de perdonar. Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. O sea, que tienen que perdonar. Yo la perdoné como 20, no importa. No confunda el perdón con la... ¿Cómo es que les digo yo? No confunda el perdón con la desconfianza. El perdón usted perdona, pero la desconfianza sí dura mucho más. Y el que se la tiene que ganar es aquel que a usted le hizo daño, ¿no? Bueno, sí. Entonces, ¿qué? Cuando no leemos la palabra, no la escuchamos, no la entendemos, todo esto, no hay honra. No hay honra. No honramos a nadie ni nos honran a nosotros. No hay honra. Por eso entonces dice que no hay honra en 2 de Timoteo. Busquemos 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 3, el versículo 1 al 5. Dice: también debes saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. ¿Días qué? ¿Estos son los tiempos últimos? No. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos, hablan en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no respetarán la religión. ¿Es verdad o no? Y no respetarán la religión. Y sigue: no tendrán cariño ni compasión, serán chismosos, no podrán dominar sus pasiones. ¿No podrán qué? O sea que un cristiano tiene que dominar las pasiones, el adulterio, fornicación y todas las cosas, ¿o no? O si no, es uno del mundo. Serán crueles y enemigos de todo lo bueno. Serán traidores y atrevidos, estarán llenos de vanidad, y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. ¿Será que estamos así? ¿O será que los que me están viendo también estamos así? Se apartarán, ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. No tengan nada que ver con esa clase de gente. Esto creo que no está hablando de los cristianos, que no está hablando del mundo. Aparentarán en las iglesias ser muy todos, pero con todo eso no.
¿Será que somos así? Solo pregúntese. Cuando no escuchamos la palabra, ¿por qué les digo? Porque a veces la escuchamos y parece que no la escuchamos, y la escuchamos y a veces la escuchamos y no la entendemos, y a veces es que no la entendemos, sino que nos hacemos los locos, los bobos, y no hemos cambiado. ¿Usted lo cree? No hemos cambiado. Cuando usted no escucha la palabra y todo eso, mantiene con envidia. ¿Usted lo cree? Mantienen con envidia. En Proverbios 23, Proverbios 23, 17 al 18, dice: no tengan envidia de los pecadores, antes bien, honra siempre al Señor, entonces tendrán un buen fin, tu esperanza jamás será ¿qué? Destruida. Y eso es lo que ha pasado con más de una persona, ¿cierto que sí? Le tenemos envidia a los pecadores. Cuando ustedes se dan como ellos, eso es envidia. Pero ¿cómo están verdaderamente ellos? No es que mira cómo está borracho un 31 de diciembre, yo quisiera estar así, ¿no? Todas las cosas, envidias que usted envidia de ellos, pero ellos están de por dentro, están solos y no hay nadie. Todo esto le está pasando a ellos, ¿cierto? Así, cuando usted no escucha la palabra ni busca que alguien le hable la palabra de Dios, le voy a profundizar más, que alguien le hable o que la lea. No, ¿hay qué? Hay rebeldía. ¿Usted lo cree? ¿Hay qué? Rebeldía. En el Salmo 2, del 1 al 4. ¿Salmo qué? 2 del 1 al 4. ¿Por qué se alborotan los pueblos paganos? Porque hacen planes sin sentido. Los reyes gobernantes de la tierra se rebelan y juntos conspiran contra el Señor, su rey escogido, y gritan: vamos a quitarnos sus cadenas, vamos a librarnos de sus ataduras. Eso es lo que piensa un cristiano muchas veces. Cuando usted cae en pecado, no, es que ya vive una santidad muy fuerte, voy a quitarme esa santidad de una vez, como que eso me pesa, como que, ¿cierto que si vamos a quitar la santidad y vamos a fornicar y vamos a hacer lo que sea? Eso pasa en diciembre, porque el enemigo nos tienta siempre con lo mismo y no hemos caído en cuenta, ¿cierto que sí? Siempre con lo mismo y nos queremos quitar y así pensamos. Entonces vamos a ver qué es lo que dice. Entonces ¿qué? Y gritar: vamos a quitarnos las cadenas, vamos a librarnos de esas ataduras. Y eso le dice el enemigo: entonces, libres de esas cadenas, deje ir a la iglesia, deje ir al pastor y todo eso. Y el Señor es el que reina en el cielo y se ríe de ellos. ¿Quién es el que se reina en el cielo? ¿Y se ríe de quién? De ellos, no de ellos, los del mundo, los cristianos que tienen envidia de estar en la misma pecado, sabiendo que si usted se quita las cadenas de Dios, queda encadenado en el pecado y en las garras del diablo. ¿Usted lo cree? No hay, bueno, entonces dice que cuando no escuchamos la palabra de Dios, no la entendemos, no la ponemos en práctica, hay que desobediencia. Isaías. Así me demoro un poquito más hoy, pero yo les quiero dar el tema, y el que se perdió este tema se perdió lo bueno. Isaías 3 del 8 al 10. Ciertamente Jerusalén se derrumba, Judá se queda en ruinas, porque allí se dicen y hacen cosas contra el Señor, cosas que ofenden su majestad. ¿Y cuántos estamos ofendiendo al Señor? Su mismo descaro los acusa. No ocultan sus pecados, igual que Sodoma, los hacen saber todo el mundo, y hay de ellos, pero preparan su propio castigo. Y usted ve que todo el mundo ya peca y le quiere, hasta le gusta que todo el mundo sepa que usted peca una nota. Yo soy homosexual, yo soy lesbiana, yo soy todas estas cosas. No. Antes hasta le daba pena a uno, por eso eso ya salió como, ya salió eso como del cono, que oye, yo quiero salir del cajón. Venga, no tengan el cajón escondido, que al menos está purito un poquito, no. Pero ya fuman marihuana, desean como era Dios, y todas las cosas, ¿cierto? Porque nos importa nada. Entonces dice ahí, sigamos, igual a Sodoma y Gomorra. Entonces empezamos a ¿en qué nos compara el Señor? Que somos iguales a Sodoma y Gomorra. ¿Y ustedes cómo ven en diciembre esta cuadra a veces? No, como Sodoma y Gomorra. Entonces la hacen saber a todo el mundo, ¿cierto? Y hay de ellos, pues preparan su propio castigo. Dichoso el justo, porque le irá bien y gozará
del fruto de sus acciones. ¿Usted lo cree? Dichoso el justo, ¿no? A ver, vamos a ver. Sigamos entonces. ¿Qué pasa cuando no leemos la palabra, cuando no la ponemos en práctica? Mantenemos ¿qué? En incertidumbre. ¿Y qué es esa incertidumbre? ¿Qué va a pasar mañana? Uy, de pronto no mantenemos como cierto que si no sabemos qué hacer, qué voy a hacer. Como Claudia Polansky, es que mi esposo no me presta plata y yo quiero que me preste, mantener incertidumbre. No, eso no puede salir de ahí. Tiene que empezar a creerle a Dios que si él no tiene, Dios se lo va a dar. ¿No cree? Por eso dice en Hebreos, no mantener incertidumbre. Así mantengo yo también. No te preocupes que Dios está quitando también hoy toda esa incertidumbre que mantenemos. Entonces dice en Hebreos 3 del 7 al 11, dice, por eso como dice el Espíritu Santo, ¿quién dice? En la Escritura, si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón como aquellos que se rebelaron y pusieron a Dios a prueba en el desierto. Allí me pusieron a prueba los antepasados de ¿quiénes? De ustedes. ¿De quiénes? De ustedes. Cuando habían visto mis obras durante 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, andan siempre extraviados en su corazón y no han querido conocer mis caminos. ¿Será que somos así? Extraviados y no queremos conocer los caminos. Por eso entonces vamos a ver ahora, después de todo esto, y seguimos. Y somos esclavos del pecado. ¿Usted no cree que cuando no entendemos la palabra, cuando no la ponemos en práctica, cuando la leemos y no la entendemos, estamos esclavos de qué? Del pecado. Por eso dice en Juan 8, busquemos Juan 8. Yo les voy a dar todo esto. Me va a demorar un poquito hoy, pero yo quería como que Dios nos libere hoy. En Juan 8. Juan 8, 34. Póngale mucho cuidado a la palabra que era que no está limpio. Jesús le dijo, le aseguro que todos los que pecan son esclavos de ¿qué? Del pecado. Otra cosa, cuando usted no escucha la palabra y cuando no la entiende, usted está maldito. ¿Usted lo cree o no? ¿Está qué? Maldito. Por eso dicen Jeremías, busquemos Jeremías de una así. Jeremías está maldito. Jeremías 23, el versículo 10. El país está lleno de adulteros, de gente que corre a hacer el mal, que usa su poder para cometer injusticia. Por eso el Señor maldijo la tierra, y la tierra se secó, y los pastos del desierto se secaron. Esa maldición. Por eso busquemos Jeremías, busquemos otra vez a Jeremías 48, que aquí yo creo que nos va a hablar más fuerte todavía. Jeremías 48, 10. Dice, maldito el que no haga con gusto el trabajo que el Señor encarga. Maldito el que se niegue a tomar parte en la matanza. Usted se vuelve maldito cuando usted no hace lo que Dios le manda. ¿Y qué Dios le manda? ¿Que usted esté qué? En santidad. ¿O no? Y a veces yo le voy a decir, a veces hacemos cosas que Dios no ha mandado, que eso sí somos buenos para eso, para hacer cosas que Dios no ha mandado. Yo es que aquí vienen a consultarme muchas veces y yo muchas veces digo, ¿y quién le mandó a hacer eso? A mí me dio yo, pero no, usted no consultó a Dios, no dijo tal. Y no se da cuenta que es maldita. ¿Cómo Dios le ha mandado a hacer a usted cosas y usted no las ha hecho? ¿Por qué no viene y me dice, Señor, no, me mandó a hacer esto y no soy capaz? Pues denos para orar para que sea capaz o no. Por eso entonces dice ahí, y vamos ahora vamos a ver qué trae la palabra de Dios cuando la escuchas, la lees y la pones en práctica. ¿Usted la quiere ver qué trae? Primero, escuche, para que se goce pues. ¿Trae qué? Gozo. Primera Tesalonicenses. ¿Trae qué? Gozo. Primera de 5, de 16
al 18. Estén siempre contentos. ¿Estén siempre qué? Contentos. Oren en todo momento. Den gracias a Dios por todo. Porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Casi que nos da la pela ahí cuando nos dijo que no hacemos lo que Él manda. Entonces tenemos dos. ¿Qué trae la palabra de Dios cuando usted la lee, la obedece, la entiende y la pone en práctica? ¿Qué trae? Pero vamos a leerle del gozo, porque aquí no trae el gozo. Sofonías, vamos a buscar sofonías. Sofonías. ¿Qué se me dio sofonías? ¿Se güey? Que como casi no la... ¿Dónde está? Por abajo. Sofonías. Eso sí, ahí gracias. Sofonías 3, del 17 al 18. El Señor es tuyo, está en medio de ti. ¿Está quién? En medio de ti. Él es poderoso y te salvará. El Señor está contigo, contento de ti. Con su amor te dará nueva vida y su alegría cantará como el día de fiesta. Como el día de fiesta. ¿Qué trae cuando usted la escucha, cuando la entiende, cuando la pone en práctica? Mejor dicho, cuando no le falla a usted a Dios. ¿Qué trae? Paz. ¿Trae qué? Paz. En Juan, busquemos Juan. En Juan 14, el versículo 27, dice: les dejo la paz, les doy mi paz, pero no se las doy como la dan los que son del mundo. No se angustien ni tengan miedo. ¿Por qué dice que nos deja la paz y no como la da el mundo? ¿Y cómo la da el mundo? Yo le voy a decir: ¿el dinero trae paz? Claro que sí, pero no es la misma que trae Dios. ¿Cierto que sí? Bueno, entonces sigamos ahí y digamos ¿qué trae cuando usted entiende la palabra, la escucha y la pone en práctica? Mejor dicho, como le digo, y no ¿cómo es que se llama? Y no le falla. Trae que libertad. Señor Dios, eso está muy bueno. ¿Trae qué? Libertad. Hoy vas a traer ¿qué? Libertad, porque la estamos escuchando y la vamos a poner en práctica y la vamos a entender. ¿Cierto así? Porque trae ¿qué? Libertad. Dice Isaías 61, vamos a ir. Isaías 61, el versículo 1. El Espíritu del Señor está sobre mí. Yo lo creo, Señor, yo recibo eso. El Espíritu de Dios, del gran yo soy, de Jesucristo, del Espíritu Santo está sobre mí. Porque el Señor me ha consagrado, me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, a aliviar a los afligidos, a anunciar libertad a los presos, libertad a los que están en la cárcel, a anunciar el año favorable del Señor, el día en que nuestro Dios nos vengará de nuestros enemigos. Me ha enviado a consolar a los tristes, a dar a los afligidos de Sion una corona, en vez de ceniza, perfume de alegría, en vez de llanto, cantos de alabanza, en vez de desesperación. Los llamarán reyes victoriosos. ¿Quién cree que eso va a pasar hoy? Yo lo creo, porque el Espíritu de Dios está sobre mí. Sobre Nando, digan pues los nombres. ¿Está sobre quién? ¿Sobre quién? Eso sí, sobre Nando está. El Espíritu de Dios está sobre mí. Lo declaro y lo desato sobre sus vidas en el nombre de Jesús. ¿Qué pasa cuando usted está obedeciendo, escuchando la palabra, leyéndola? Mejor dicho, no ha fallado. Dice entonces que hay esperanza. ¿Hay qué? Esperanza. Jeremías 29:11 dice: yo sé los planes que tengo. ¿Quién sabe? Reciban pues esto que es que estamos hablando de hoy en la palabra. Yo sé los planes que tengo para ti, iglesia.
Para los que están en Guerreros Unidos en Cristo, yo sé los planes. Y para los que me están viendo, yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes para bienestar y no para su mal, al fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Yo, Jesucristo, yo, el gran yo soy, el Espíritu Santo, lo afirma y lo decreta en el nombre de Jesús. ¿Lo creen en su corazón o no? Amén. Sí, dígale, sí, lo creemos. Lo creemos. Amén. Entonces, cuando obedecemos al Señor, ¿hay qué? Hay consuelo. Cuando usted obedece su palabra, cuando la escucha, cuando la lee, cuando hace todo el esfuerzo por obedecerle en todo, ¿hay qué? Consuelo. El salmo no consuela a la señora de allí, no es consuelo de Dios. Acuérdese pues, en el Salmo 147, vamos a ver el Salmo 147, casi lo tocamos por aquí, casi. Salmo 147, 3. Él sana a los que tienen roto el corazón y les venda las heridas. Y yo, Señor Dios, lo hace que murió mi padre, Señor, tengo el roto del corazón, sánalo y dale venda. ¿Quién tiene el roto del corazón aquí pues? Porque hoy Dios está sanando las heridas. ¿Ah? Está sanando, y desato esa palabra del Salmo 147, 3. Por eso dice en Mateo, de la misma cosa de consuelo. Mateo, busquemos Mateo 5. A veces no entendemos esta palabra, pero a través de esto la estamos entendiendo. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. ¿Consolados por quién? ¿Consolados por quién? Mateo 5, ¿qué? Mateo 5, 4. ¿Consolados por quién? Por Dios. Y es mejor el consuelo de Dios que de los hombres, no. Porque el consuelo de los hombres más bien, ay, qué pecado, ay, qué pecado, ay, pobrecito, no. En cambio el consuelo de Dios es que lo hace amor. Qué bendición. Por eso entonces sigamos ahí. ¿Qué trae cuando obedecemos y hacemos las cosas como Dios manda? Hay bendición. ¿Hay qué? Bendición. Por eso busquemos Filipenses. Filipenses 4, el versículo 19. Dice: por lo tanto, dará a ustedes todo lo que les falte. ¿Todo lo que qué? Conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. ¿Usted lo cree? Nos dará, yo sé, pero toda esa palabra, tóquelo, que Dios está desatando todo esto en ustedes. Por eso dice en Éxodo de la bendición, Éxodo 23, busquemos Éxodo 23, 25, vamos, que otra cosa tiene. Adora al Señor tu Dios y bendecirá tu pan y tu agua. Yo alejaré de ti la enfermedad. Vamos a alejar de nuestra enfermedad, y si no, pues vamos a poder soportar en Cristo Jesús. Cuando tú y yo estamos enamorados de Dios, casi que es eso, mejor dicho, dice que cuando obedecemos, escuchamos la palabra y la ponemos en práctica, empiezas a tener amor. ¿Usted lo cree? Un amor verdadero. Por eso dice en el Salmo, busquemos en el Salmo 143. Salmo 143, el versículo 8. Dice: por la mañana hazme saber tu amor, porque en ti he puesto mi confianza. Hazme saber cuál debe ser mi conducta, porque en ti dirijo mis anhelos. Qué oración más bonita, ¿no? Hazme saber en qué te estoy fallando, ¿no? Hazme saber mi conducta, porque en ti son ¿qué? Mis anhelos. Y cuando usted está así es porque ¿qué? Está haciendo las cosas conforme a lo que Dios está mandando. Cuando tú y yo estamos obedeciendo la palabra de Dios, estamos leyéndola, estamos poniéndola en práctica y todo esto. Pero venga, que les falta todavía de ahí, el de que estamos enamorados, les falta Colosenses. Busquen a Colosenses.
Colosenses, a veces nos da 2, a veces 3, vamos a ver. Colosenses 3, el versículo 4. Cristo mismo es la vida de ustedes. Cuando Él aparezca, ustedes también aparecerán con ellos de gloria. En gloria. Qué bendición tener todo esto. Por eso cuando leemos la palabra, la ponemos en práctica y la ponemos y la escuchamos y hacemos todo lo posible por obedecerla. ¿Somos qué? Agradecidos. ¿Usted lo cree? ¿Somos qué? Agradecidos. Por eso dice en el Salmo 105, todos ahora 100, no pasa porque estamos muy directos en Cristo Jesús. En el Salmo 105 del 1 al 3 dice: den gracias al Señor, proclamen su nombre, cuenten a los pueblos sus acciones, canten himnos en su honor, hablen de su grandeza y hechos, siéntense orgullosos de su santo nombre, siéntanse alegres en el corazón de los que buscan ¿a qué? Al Señor. Cuando tú y yo estamos obedeciendo la palabra, todo esto, la palabra la estamos obedeciendo y estamos ahí con Él y escuchando. La palabra nos reargulle de pecado. ¿Usted no cree? Eso es lo que no nos gusta. Es así, no. Es así como tachemos esa, que esa no nos sirve, porque a mí no me gusta que me reargulle la palabra. A mí me gusta, si no, en las iglesias que me hablen bendición, que me hablen todo esto, pero que no me toquen conmigo. Eso es lo que me gusta a mí. ¿Cuántos decimos esas cosas? Por eso dice en Primera de Timoteo, vamos a escuchar, Primera de Timoteo, del 5, vamos a ver, 5 del 20 al 22. Puesto que a menudo estás enfermo del estómago, no bebas agua sola, sino bebe también un poco de vino. Los pecados de algunos se ven claramente ante el juicio, pero en otros casos solo se ve después. Del mismo modo, las obras o buenas se ven claramente, y las que no son buenas no podrán quedar siempre escondidas. ¿Qué quiere decir ahí? Le dice a Timoteo, yo se lo voy a leer más. Después lo leen en su casa. Perdón, Primera de 5:20. Primera de Timoteo 5. Del 20 al 22. A los que siguen pecando, deben reprenderlos delante de todos, para que los demás tengan temor. Te encargo delante de Dios de Jesucristo. Yo les iba a explicar eso, pero bueno, se lo voy a leer, por eso lo volví a subir. Te encargo delante de Dios de Jesucristo y de los ángeles escogidos que sigas estas reglas, sin hacer discriminaciones de tener preferencia. No imponga las manos a nadie sin haberlo pensado bien, para no hacerse cómplice de los pecados de otros. Consérvale limpio de todo mal. Aquí Timoteo estaba muy enfermo y Pablo le dice: es que usted está imponiendo las manos por el mismo pecado que traen los cristianos, que fornicación, adulterio, mentira, engaño. Y aquí muchas veces estamos orando por las mismas cosas que traen ustedes, pero algún día Dios les va a decir: no, ya cambie, no voy a orar por ti más, yo voy a orar es que usted obedezca pero ya no más por tu pecado. Por ahí le dije a unas mujeres por allá, la otra en la iglesia, le dije: mijo, uno no puede estar imponiendo las manos a todo por el mismo pecado. ¿Y dónde dice eso? Lastimosamente yo no había visto donde decía eso, pero ya me lo estoy grabando y ya Dios me lo muestra mucho. Grabas en esa palabra. Primera de Corintios, ¿qué? Primera de Timoteo 5, de 5, del 20 al 22. Pero sigamos ahí en dice que cuando obedecemos la palabra, que cuando la ponemos en práctica, que cuando estamos obedeciéndola, nos da la victoria. ¿Usted no cree que nos da la victoria? ¿Nos da qué? La victoria. Por eso dice en Primera de Corintios, esa sí es Primera de Corintios. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, del 55
del 55 al 58. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está la muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado ejerce su poder por la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria. ¿Qué nos da qué? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de quién? Por tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor, porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. Ustedes sí lo saben, no es en vano. La victoria, cuénteme, Señor, yo desato la victoria sobre sus vidas, económica, espirituales, materiales y físicas, en el nombre de Jesús. Lo decreto, lo declaro en el nombre de Dios, aquí en la tierra como en el cielo. ¿Qué pasa cuando estamos adorando, estamos oyendo la palabra, leyéndola y poniéndola en práctica, obedeciendo? Dice, nos restaura. ¿Usted sí cree que nos restaura? Sí. ¿Nos qué? Nos restaura. Por eso busquemos en el Salmo, busquemos salmo. Yo no sé, pero esta palabra está rica hoy. Yo quiero como que no se acabe, Señor. En el Salmo 8, no un pescado, en el Salmo 8. Salmo 8, 3. Dice, cuando veo el cielo que tú mismo hiciste, y la luna y las estrellas que pusiste en él, pienso, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? Ay, Señor, qué bueno que Dios se preocupa por nosotros, ¿no? ¿Ah? Por eso dice en Koch, busquemos en Koch. Busquemos en Job. Job, no sé, el que no vino se perdió, pero la puede ver por el internet. Bueno, entonces dice en Job 33. Esta palabra es como para un ayuno, parece. 33 del 26 al 28. Hará súplicas a Dios y Él lo atenderá. Con alegría verá a Dios cara a cara, y cantará a los hombres la bondad de Dios, y contará a los hombres la bondad de Dios. Dirá, pequé, cometí injusticia, pero Dios no quiso castigarme. Tremendo, ¿no? Lo que hace Dios, restaura todo. Pequé, cometí injusticia, pero Dios no quiso castigarme. Que todas estas palabras para desatar, hágale pues a Dios, desata la palabra. Señor, gracias porque pecamos, cometí injusticias, pero tú, Dios, no quisiste castigarme, y lo declaro que Dios no nos va a castigar siempre y cuando desde hoy empecemos a obedecerlo. Por el contrario, me salvó de la muerte. ¿Me salvó qué? Y todavía puedo ver ¿qué? La luz. Así trata Dios al hombre una y otra vez, y lo salva de la muerte, y lo deja seguir viendo la luz. Tremendo, ¿cierto? Por eso cuando obedecemos la palabra y la ponemos cuando escuchamos la palabra, la leemos y la ponemos en práctica, ¿hay qué? Hay sanidad. Por ahí un disco, hay sanidad, hay bendición. Primera de Pedro 2, el versículo 24, 2 del 24 al 25 dice: Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que con nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran ¿qué? Sanados. A ver, pues el que está enfermo ponga las manos así, ¿qué tal? Y yo desato, Señor, porque tu palabra se cumple, Señor. Cielo y tierra desaparecerán, pero no dejará de cumplirse una sola letra de su palabra. Lo declaro en mi vida y por todos los que me están viendo y aquellos que somos sanos. Cristo mismo llevó nuestros pecados en el cuerpo sobre la cruz, para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran ¿qué? Sanados. Pues ustedes andaban antes como ovejas
extraviadas, pero ahora han vuelto a Cristo, que los cuida como un pastor vela por sus ovejas. Y yo lo declaro sobre su vida, lo decreto, lo desato, aquí en la tierra como en los cielos. Y no es en cualquier nombre. Dios dijo que venciéramos el mundo en tu nombre, y yo lo creo, lo declaro en el nombre de Jesús. Tal vez hoy va a ser un poquito más larga la predicación, pero ténganse que estamos haciendo algo, Dios. Dice entonces que cuando estamos escuchando, leyendo la palabra, obedeciendo, está el Espíritu de Dios y viene a vivir junto a ti. ¿Es verdad o no? El Espíritu de Dios. Pero ¿cuántos vino a vivir y ya se voló? ¿Ah? Se voló. Por eso Dios le dio, como les digo yo, les dio ¿qué? Alitas. ¿Qué tal donde no le dé alas? Ahí me han dicho, no volvemos a un Señor. Yo creo que no volvemos al cielo, pero menos mal se vuela cuando estamos así. Por eso dice que estamos en ¿qué? Dice que ¿qué? El Espíritu viene a vivir con nosotros. Juan, busquemos a Juan. Juan 14, 23. Del 23, ¿dónde está? Dice, pues, que me olvidó. 23, 24, ahora estoy hablando como puro costeño. Jesús le contestó: el que me ama hace caso a mi palabra. Mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. El que no me ama no hace caso a mis palabras. Las palabras que ustedes están escuchando no son mías, sino del Padre que él me ha enviado. ¿Y cuál palabra estamos escuchando? La palabra de Dios, la palabra del Hijo y la palabra del Padre y el Espíritu Santo. Cuando estamos obedeciendo, cuando estamos escuchando la palabra, leyendo y poniéndola en práctica, tengo comunión con Él. ¿Usted lo cree o no? ¿Tengo qué? Comunión con Él. Por eso busquemos en el Salmo. Tengo comunión con el Salmo 16. Salmo 16 del 7 al 8. Bendeciré al Señor porque Él me guía. En lo íntimo de mi ser me corrige por la noche. ¿Será que sí que le corrige por la noche? Usted que meditar en la palabra para que lo corrija. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha nada me hará que caer. ¿Ah? Tremendo, ¿no? ¿Qué otra cosa pasa cuando le escuchamos la palabra, leemos la palabra y la obedecemos y la ponemos en práctica? Están satisfechos. ¿Usted lo cree? ¿Mantiene qué? Satisfecho, ¿no? ¿Sí o no? Por eso dice en el Salmo 22, busquemos Salmo 22. Salmo 22. En el Salmo 22, 26, dice: coman ustedes los oprimidos hasta que estén satisfechos. Alaben al Señor ustedes que lo buscan y vivan muchos años. Eso es lo que pasa cuando estamos, yo no sé, pero esta palabra me está llenando y voy a salir más satisfecho. En el Salmo del mismo que está satisfecho, en el Salmo 105, vamos a buscar Salmo 105, ¿cómo así que Salmo 105? Salmo 105, el versículo 40. Pidieron comida y les mandó colondrices. Y con pan del cielo los dejó ¿qué? Satisfechos. Hoy vamos a salir ¿qué? Satisfechos. Yo no sé, pero van a seguir buscando palabra hoy. Usted viene y yo vengo llenito. ¿Usted puede decir? Y satisfecho en el nombre del Señor. Bueno, entonces dice ¿qué? Que cuando le escuchamos la palabra y la leemos, escuchamos y la leemos, trae ¿qué? Un alivio. Primera de Samuel. Vamos a buscar. Primera de Samuel. ¿Trae qué? Un alivio. Un alivio que en nuestros corazones, nuestro cuerpo, no dice que nos sana, pero mantenemos como aliviados de muchas cosas. Por eso dice en Samuel 16. Samuel 16, 16. Escucha. Samuel 16, 16. Primera de Samuel. Sí, señores. Eso sí, están atentos. Ahí los veo despiertos. Primera de Samuel 16, 16. Por eso ordené ustedes, dice. Por eso ordené ustedes a estos servidores suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa, para que cuando le ataque a usted el espíritu maligno, él toque el arpa y usted se sienta mejor. O sea que tal vez podemos estar enfermos, entonces sí, pero Dios ¿qué? Va a mandar algo para que nos sintamos ¿qué? Mejor, ¿cierto que sí?
Entonces dice, va a mandar su palabra. Dice que cuando tratamos, dice que cuando estamos, ¿qué? Cuando estamos leyendo y escuchando la palabra, ya dimos que está en el libro, trae perdón. ¿Trae qué? Perdón. Por eso dice en Efesios, vamos a buscar Efesios. Efesios 4:32. Eso sí me tiene triste, como les dije ahora, que como hay que no tiene el poder de perdonar. El que no tiene el poder de perdonar, sus pecados no han sido perdonados. ¿Es verdad o no? El que no tiene el poder de perdonar, sus pecados no tienen qué. Efesios 4, ¿qué le dije? 32. Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿No es verdad? ¿Perdonen qué? Mutuamente. No excusas, perdón. ¿Ah? Cuando escuchamos la palabra y la leemos y la ponemos en práctica, nos trae ¿qué? Sabiduría. ¿Nos trae qué? ¿Usted lo cree? Nos trae sabiduría. Sabiduría. Proverbios 2, el versículo 6. Y escuchen lo que dice. Pues el Señor es quien da sabiduría, la ciencia, el conocimiento a los ¿qué? A los sabios. En otra parte dice a los hombres. ¿Ah? Por eso entonces les pido 5 minutos que ya vamos a acabar. Dice, cuando escuchamos la palabra y la ponemos en práctica, nos alumbra. ¿Es verdad o no? ¿Nos qué? Nos alumbra. En el Salmo 43, busquemos Salmo 43. 43:3 dice: envía tu luz y tu verdad para que ellas me enseñen el camino que lleva a tu santo monte, el lugar donde ¿qué? Tú vives. O sea que estamos cerquita para llegar a la parte donde vive ¿quién? Dios. Cuando obedecemos y escuchamos su palabra, leemos y la ponemos en práctica, quita las maldiciones. ¿Usted lo cree? En Lucas, busquemos Lucas a ver si es verdad. Yo sí voy a ver si es verdad. ¿Por qué no se pregunta? Dice, vamos a ver si es verdad. Si está en la palabra, porque es verdad. Si no está, es porque es mentira. Es que es verdad. Lucas 13. En Lucas 13, del 10 al 13. Un sábado Jesús se había puesto a enseñar en la sinagoga. Había allí una mujer que estaba enferma desde hace 18 años. ¿Cuánto? Y un espíritu maligno la había dejado jorobada y no podía enderezarse para nada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, ya estás libre de tu enfermedad. Y hoy Dios va a quitar todas esas maldiciones. Todas esas maldiciones y todas esas iniquidades y todo lo que nos arrastraba al pecado y no obedecer y escuchar la palabra y ponerla en práctica. Cuando tú escuchas la palabra y la pones en práctica, somos ¿qué? Pacientes. Y eso sí nos falta mucha paciencia. Entonces queremos que todo lo haga así. Usted lleva 34 años y apenas lleva 2 o 5 años con el Señor y quiere que todo sea así rápido. Entonces, y no puede hacer. Por eso dice en segunda de Tesalonicenses, vamos a buscar segunda de Tesalonicenses 3, el versículo 5. Escucha lo que dice: que el Señor nos ayude a amar como Dios ama y a tener en el sufrimiento la fortaleza de ¿qué? De Cristo. Y para uno tener paciencia sí tiene que tener mucha fortaleza, ¿no? ¿Ah? ¿Fortaleza la de qué? La de Cristo. Seguimos. Cuando obedecemos la palabra y estamos obedeciendo, andamos en la luz. ¿Es verdad? ¿Andamos en dónde? En la luz. No esa señora que llama luz, no, en la luz de Cristo. Dice, estamos en la luz. ¿Por qué les digo eso? Porque a veces parece como que no entendieran la palabra. Entonces por eso les digo eso. ¿Estamos qué? En la luz. Y usted dice Isaías 9. Isaías 9, el versículo 2. Dice: el pueblo que andaba en oscuridad vio una gran luz, una luz que ha brillado para los que viven en tinieblas. Yo no sé, pero hoy hay una luz. ¿Cierto que sí? Por eso vamos a ver 3 cositas. Cómo empezar a escuchar la palabra y a leerla y a ponerla en práctica. ¿No quieres saber 3 cositas nomás? Me dan 5 minutos para darle las 3 cositas. ¿Qué dice pues? ¿Cómo saber y empezar para leer la palabra?
Pero segundo, vamos a hacer una batalla. Vamos a hacer una botella santa para quitar todas estas cosas que el enemigo quiere. Una batalla, por eso, una batalla santa. Una botella, dije yo, bueno, una batalla santa. Ah, bueno, menos mal a ver si están entendiendo la palabra, porque a veces tengo como que no la entienden, a ver si no la ponen en práctica o la entienden y se hacen como los bobitos o no. Por eso dicen, Joel, no, es verdad lo que les dicen, es verdad. La escuchan pero no la ponen en práctica. Dice Joel 3, del 9 al 13, dice, anuncien esto a las naciones, declaren la guerra. Ahí vamos a declarar la guerra. Vamos a declarar la guerra santa. Llamen a los valientes que vengan y avancen los guerreros, que hagan espadas de sus azones en lanzas de sus azotes, y que débil diga, yo soy fuerte. ¿Quién es el que está débil aquí para que diga que ya está fuerte en este diciembre? Dígame, yo soy fuerte en este diciembre porque voy a tumbar esos 3 gigantes. Octubre, noviembre, diciembre, y por ahí una colita que llama ¿qué? Enero. Oh, pues esa cola la que tumba todo el mundo. Tumba a los gigantes y los llevan de la cola y ¡pam! Les pega de último. Ojo con eso. Todos ustedes, naciones vecinas, desen prisa, vengan a reunirse, que aún el Pacífico se convierta en guerrero. No me diga que usted, no, yo soy pacífico, no me gusta la pelea. No, esta es una pelea santa. ¿Sí me escuchó? Prepárense en las naciones y acudan al valle de Socorro, acudan al valle de la iglesia guerreros unidos en Cristo. Dice, pues allí juzgará el Señor a todas las naciones, porque ellos son tan malvados. Córtenles como a trigo maduro, pues ya es el tiempo de la cosecha. Aplástelos como uvas, pues ya están listos para hacer el vino. Ya estamos listos para que Dios derrame el vino de su bendición. ¿Ustedes lo creen? Segundo, reprendan esos demonios de pereza y de desánimo. Es que lo pasan así. ¿Cuál de los de pereza, desánimo? No, es que se duermen aquí. Ese demonio de sueño, otros son de que estoy muy cansado. Y otros que, ay, que un desánimo que tengo porque me ha pasado muchas cosas en el trabajo. ¿A quién le está pegando eso? Por eso dice, pereza. Proverbios, vamos a ver. Proverbios 6. Proverbios 6, versículo 9. Basta ya de dormir perezoso. Basta ya estar acostado. Entonces no diga que es que tiene pereza. Estoy desanimado, tengo mucho desánimo. Salmo. Vamos a buscar en el Salmo 42. Vamos a estar en el Salmo 42. Salmo 42, 11. Escuchen lo que dicen los de desánimo. Porque voy a estar desanimarme. ¿Por qué? Porque voy a estar preocupado. Mi esperanza la he puesto en Dios, quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y mi Salvador tremendo. Van dos. ¿Qué te digo? Van dos. A la última. Pon en práctica las palabras de la Biblia y que escuchas, y hazlo ahora y ya. Señor Dios. 3 cosas para que hagamos eso. Pon en práctica las palabras de la Biblia, hazlo ahora y ya. Por eso, por último ahí, Mateo. Busquemos Mateo 7, del 24 al 28, y ahí terminamos. Por tanto, el que me oye, escuche lo que dice Dios. Por tanto, el que me oye y hace lo que yo le digo, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó, porque tenía su base ¿sobre qué? La roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Pero el que me oye y no hace lo que yo le digo, y no hace lo que ¿qué? Es como un tonto. ¿Un qué? No sean tontos, está diciendo Dios. No sean tontos. Que construye su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos, la casa se vino abajo y fue un gran desastre.
Cuando Jesús terminó de hablar, toda la gente estaba admirada de cómo enseñaba. Padre, yo te bendigo, Señor, y te alabo, Padre. Y te pido perdón, Señor, porque yo también, Señor, me duermo, Señor, Padre. Me dormía en las predicaciones del cansancio, Señor. Perdónanos, Padre, porque no hemos puesto en práctica tu palabra. La hemos escuchado, la hemos leído y no la hemos creído, Señor Dios. Porque el pecado, Señor, nos hace olvidar, Señor Dios, de lo que hemos escuchado de ti. Nos hace olvidar de lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Nos hace olvidar, Señor, que tú eres Dios, que tú eres el Rey, Señor, y que no hay nadie como tú, Señor Dios. Por eso yo te pido que escucha hoy mis palabras, Señor, y ten compasión de nosotros, Señor, para que quites todo aquello, Señor, que nos domina en este mundo, Señor, y solamente tú nos puedas dominar, Señor Dios. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido, Señor, quita todo vacío. Hagan para las manos así para que Dios quita todo vacío, Señor, por no obedecer tu palabra, por no haberla escuchado. La escuchamos y nunca verdaderamente la obedecimos. Señor, quítase ese que le perdimos sentido a la vida, Señor. Vuelve a ponerle sentido a la vida que eres tú, Señor. Señor, quita todo tormento, todo temor, todo miedo, Señor, todos demonios, Padre, que nos atormentan, Señor. Toda falta de perdón te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a honrar para que también nos honren, Señor Dios. Honrarte a ti, Señor, es obedecerte en todo, Señor. Quita toda envidia, Padre, por no haber escuchado la palabra, Señor. Toda envidia, Señor, que nos hace envidiar a la gente que está en pecado, a la gente que está en el mundo, aquellos que también solamente tienen sino dinero y fama, Señor, pero realmente, Señor, son vacíos, Señor. Quita toda rebeldía, Señor, toda desobediencia, Señor, y no nos mantengas en incertidumbre, Señor. Queremos estar firmes en ti. Y cuando sea incertidumbre, Señor, es porque dudamos, Padre. Quita toda duda, Señor, en ti. Quita todo esclavimiento del pecado y toda maldición que tengamos, Señor. Toda maldición, échalo en el nombre de Jesús, Señor Dios. Para que tú traigas esperanza, gozo, Señor Dios, paz, Padre. Para que tú traigas, Señor Dios, Padre, ese amor, ese consuelo, esa bendición tuya, Señor Dios. Esa victoria tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Y quite, Señor, todo pecado, Señor. Para que restaure, Señor, nuestras vidas. Y seamos mejores cada día, Señor. Para que estar en santidad, Señor Dios. Y tú nos sanes, Padre. Nos sanes nuestras enfermedades. Y si no nos sanas, Señor, poder llevarlas, Señor, Padre, en amor en ti y en esperanza en ti, Señor. Para tener una comunión contigo, Padre. Ayúdanos. Para estar satisfechos, Señor. Para tener alivio, Señor. Para que podamos perdonarnos nosotros mismos y perdonar a los demás, Señor. Para que quites toda falta de sabiduría, toda falta de entendimiento de tu palabra y toda desobediencia, Señor. Para que tú alumbres nuestros caminos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Quita, Señor, toda desobediencia. Quita todas maldiciones, Señor, y que vengan solamente bendiciones. Y podamos ser pacientes en esperar, Señor, lo que tú tienes para nosotros aquí en la tierra como en el cielo, Señor. Que andemos en esa luz, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor. Quita toda pereza, Señor Dios. Señor, quita todo desánimo, Señor Dios, Padre. Y ayúdanos a practicar tu palabra. Óyeme pereza, óyeme desánimo, suelta a mis hijos, suéltalos, te lo ordeno en el nombre de Jesús.
escúchame, óyeme todo miedo, toda oscuridad, toda tristeza, óyeme, todo egoísmo, toda angustia, óyeme, en el nombre de Jesús. Deja suelta a mi pueblo, déjalos, en el nombre de Jesús. Déjalos, porque ellos van a empezar a escucharla, a obedecerla, a leerla y ponerla en práctica en el nombre de Jesús, porque van a conocer mi verdad. Óyeme, todo corazón duro, todo temor, óyeme temor, corazón duro, óyeme iniquidad, óyeme oscuridad, suelta a mis hijos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo los declaro libres. Todo vacío se va y empieza a llenarse con la obediencia y la palabra de Cristo. Toda falta de sentido a la vida hoy empieza a tener un sentido, que es Cristo. Todo tormento de demonios, todo tormento de deuda, ahora mismo, suéltalos, suéltalos, en el nombre de Jesús. Toda falta de perdón, óyeme, toda deshonra, ahora empiezan a honrarme en ellos a mí. Toda envidia, toda rebeldía, toda desobediencia, óyeme rebeldía, óyeme desobediencia. Toda incertidumbre, toda duda, se va en el nombre de Jesús. Escucha, todo pecado oculto se va en el nombre de Jesús. Recibe mi bendigeraba, recibe bendigeraba, tendeyele viveraba, tendeyele vivesele, tendeyele viverebe. Hoy dice el Señor, yo ya he vencido por ustedes en la cruz. Yo ya he vencido por ustedes la pobreza, la ruina. Yo ya he pagado sus deudas en la cruz. Y si Satanás, si el enemigo, si la acusación viene a decirle a ustedes que les debe algo, dígale que se lo cobre a mi Hijo Jesucristo. Y yo, el Padre, le contestaré, ya todo está pago. Ya todo está pago. Mi Hijo pagó en la cruz por todos sus temores, todos esos miedos, toda esa pereza, todos esos demonios. Él los venció en la cruz. Y ustedes son más que vencedores. Ustedes son mejores que aquellos que mantienen en el pecado, revolcándose en todo eso. Ustedes son un tesoro escondido en mis manos. Créalo. Recibe mi bendada mama. Recibe bendiga la bendiga lele. Le betalla la vivelaba. Le betalla la vivesele. Y la palabra que se ha dado aquí es la verdad. Y por la verdad son limpios. Como dice Lucas 11:41. Por ya han escuchado mi palabra, y mi palabra los ha hecho limpios en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.